Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert y estoy muy emocionada de tenerlos en un episodio más después de haber cumplido nuestro aniversario de 5 años haciendo este bonito proyecto. Y el episodio consiguiente a ese quise que fuera especial. Por lo tanto, traigo un invitado que ya conocen y si no, pues vamos a darle la bienvenida al ingeniero y terapeuta Alejandro Ruiz, que también es mi compañero de vida. Ok, muchas gracias por invitarme otra vez nuevamente a este espacio y pues creo que el día de hoy vamos a compartir alguna información interesante referente al tema del trabajo, al tema del desempleo, el valor, entre otros factores. Entonces, muchas gracias por invitarme otra vez. Ya tiene un ratito que no andaba por acá. Me da un poco como del nervio un poco. No soy mucho de estas cosas, pero creo que hay algo interesante que compartir. Entonces, pues aquí andamos. Perfecto, pues muchas gracias y pues sí, justamente retomando esta parte que mencionas, vamos a hablar sobre el trabajo, la pausa y la salud, el proceso emocional del empleo y del desempleo, ¿no? Comenzando con esta introducción de qué es lo que sucede en México. Pues actualmente en México, aunque hoy en día ya hay más oportunidad educativa, académica, que hay más facilidad que quizá en otra generación anterior, podemos encontrar esta parte. Sin embargo, lo que sucede es que hay ahora falta de oportunidad laboral porque ya no se ve la misma posibilidad que antes. También hay experiencias que nos marcan tanto personal, mental, emocionalmente y laboralmente debido a esta situación que podemos vivir, así como en nuestras relaciones. Puede ser algo de orgullo, pero también puede ser una fuente de algunos problemas, ¿cierto? Sí. Eh, yo creo que complementando la información que nos brindas, el tema del desempleo en México y las oportunidades, considero que, no sé si has visto esas imágenes donde de cualquier carrera salen muchísimos egresados cada 4 meses, cada medio año. Entonces, la competencia laboral yo creo que cada vez es más elevada, cada vez te piden mayor exigencia por menor sueldo. Entonces, algunas personas pretenden mejor hacer como algunas cosas individuales porque por una carga laboral, un estrés laboral y una contaminación tanto emocional y mental en el sector industrial, creo que pues te pones a cuestionar si realmente vale la pena esa salud por 11,000, 12,000 pesos, eso ya quizá con 1 o 2 años de experiencia. Recién egresados yo creo que pues bueno, no sé si el público sabe que somos maestros. Soy maestro de la División de Ingeniería Industrial y Transporte. Entonces, pues tengo muchos egresados cada 4 meses. Y cada uno de ellos creo que tiene ciertas expectativas laborales donde pues uno lo que hace es aterrizarlos, ¿no? Que realmente vean la realidad tanto de la competencia y de la exigencia y demanda, a qué costo, ¿no? Yo creo que empezando quizá el tema de la ubicación. Se supone que las empresas o las industrias más de renombre se encuentran en Ciudad de México. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas del Estado de México, quizá mencionando Tultitlán, Cuautitlán, Catepec, quizá, cuánto tiempo te tardas tú en llegar allá diario y en regresar? Y si también eso merece ese tipo de costo, ¿no? Entonces, aparte de que hay muy poca oportunidad actualmente, cuando la tienes, pues cuál sería el sacrificio y por cuánto, ¿no? Porque realmente lo que te piden, aunque suene de broma, pues es que tú eres recién egresado y ya quieren que tengas 3 años de experiencia, ¿no? Sí. Entonces, aunque suene de broma, si es la realidad, sí te piden eso allá afuera, ¿no? Y como salen tantas personas preparadas de tantas universidades, pues realmente
la competencia yo creo que es 1 en 300, 1 en 500 quizá. Claro, sí. Y es desde ahí donde podemos ver el proceso emocional que vive alguien desde el momento en que entra a este mundo laboral. Porque una cosa es también, o sea, ya hablamos de cuando tienes una carrera. Ajá. Que son quizá con estudiantes con los cuales convivimos, porque somos docentes de universidad, que es como ese previo a ya entrar. Algunos de ellos ya tienen empleos que son pues de medio tiempo, en a lo mejor tiendas de autoservicio, que son más informales, meseros, entre otros, o vender cosas, ¿no? De alguna forma también hoy en día el estudiante tiene que trabajar para poder pagar sus gastos universitarios o académicos, pero también está el proceso de qué pasa cuando no tienes una carrera, cuando no tienes esa preparación. Ya también desde ahí vives un proceso, porque dentro de las generaciones que nosotros conocemos, pues tenemos esta idea de durar en una empresa durante muchos años, durante el tiempo que sea necesario, porque buscas estabilidad, ¿no? Buscas el que en ese tiempo, también hablando de nuestros padres, por ejemplo, pues darles a tu familia esa seguridad, pese a que tú no tienes a lo mejor una carrera académica y que tienes que buscar la forma de hacerlo. Pero ¿tú qué crees que conlleva ese proceso para alguien que quizá no tiene la opción, como hoy en día ya se ve un poco más, de desertar o de renunciar? Yo considero que actualmente el tener una carrera en esta temporalidad sí te permite quizá un trabajo estable, como dices, pero ya no con un sueldo como era hace 30 años, quizá 25 años, ¿no? Creo que actualmente se ve que las personas que realmente desempeñan en ciertos proyectos individuales, pues les va bien, ¿no? Puedes ver como en algún momento platicamos, las personas que venden verdura o que tienen un negocio en algún tianguis, ¿no? O algún mercado, pues sí le friegan, se escucha, ¿no? Que le friegan pues mucho tiempo, pero pues económicamente les va bien, ¿no? Eh, Aún aunque no tengan esa preparación universitaria o académica, pues creo que tienen ese feeling de poder desempeñar algún tipo de negocio. Yo creo que el que los universitarios actualmente tengan que trabajar y pagarse su carrera o estudiar es algo que ya pues es una tendencia, ¿no? Yo creo que a ti y a mí nos tocó el trabajar y estudiar pues para poder solventarte. Entonces, hablando quizá de ciertas clases sociales, y yo actualmente tengo alumnos que trabajan y estudian a la vez, pero pues de ahí es donde ejercen esa poca experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad en un empleo anterior de poder llevarme 2 becarios para trabajar en una industria, y creo que sí les da como un poco de visibilidad de una jornada completa, el estrés del tráfico y llegar a tu casa y te va a tener que hacer ciertas actividades. Entonces, yo considero que toda la demanda laboral va direccionada obviamente hacia las industrias globales, pero las industrias globales pues tienen un costo. ¿Cuál es el costo? Yo creo que 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso diarias, ¿no? 4 horas en promedio diarias por 5 días, por un mes, por un año, por 2 años. Entonces, puede que su liquidación o su fondo de ahorro pues sea bueno, pero ¿a qué costo, no? Yo quizá en algún momento pueda compartirles un poco de mi experiencia en industrias globales y lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Que es un giro completo en mi vida. Quizá conforme vaya desglosándose el podcast, pues podamos platicar un poco de ello, pero creo que
el estudiante ahorita o la calidad de vida que se le va a brindar no va a ser la misma como ellos en su mente creen que puede ser. Sí, justo porque para eso es abrir este tema. No significa que lo tengan que encontrar, pero probablemente lo lleguen a vivir o lo han visto que lo viven personas que trabajan, ¿no? Porque son jornadas interminables que te exigen, jefes que son personas al final que tienen diferentes características, te puedes encontrar de todo en los compañeros y que a veces esta estabilidad que se promete que te da un empleo formal, pues lleva cierta condicionalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Hay ansiedad, ¿no? Encontramos personas con mucha ansiedad en el consultorio, en la terapia, el estrés crónico, que es algo que algunas empresas tendrían que trabajar en ello, pero es algo que dejan al último la salud del trabajador, que altera pues tanto su sueño como su digestión, problemas gastrointestinales, preocupación constante, ¿no? Porque aunque se tiene esa seguridad, aún así uno se siente inseguro, porque no sabes qué puede pasar. No sabes si te van a continuar contratando, o en mi caso, les puedo compartir que lo que yo he vivido siendo maestra, que es el trabajo más formal que he tenido, es que a veces en las escuelas donde uno trabaja son contratos por tiempo determinado. Entonces, desde ahí ya te condicionan a que si no haces bien tu trabajo, no se te da la posibilidad de pues poder continuar. Entonces, eso te crea inestabilidad y, sobre todo, exigencia en uno mismo. Y por último, pero no menos importante, el tema del descuido. Porque encontramos pues personas descuidadas, ¿no? Y hasta uno lo puede llegar a vivir porque te olvidas de alimentarte a tus horas de manera adecuada, compras algo muy sencillo, dejas pasar situaciones de salud, no te mueves e incluso hasta llegas a desconectarte, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé si quieras compartir algo más para pasar al otro tema. Yo creo que tienes toda la razón. Yo no creo que seamos las únicas personas que viven eso. Yo sí he vivido el estrés laboral. Este, mi cuerpo lo he descuidado mi alimentación, ¿no? Yo creo que varios factores, consumo del café constante, ¿no? Una mala alimentación, por ende una mala digestión, este, permitir que el miedo de perder el empleo te atrape, ¿no? Todo el tiempo, el tema del nerviosismo, ¿no? A mí me brotó mucho el tema de que me vibrara mi brazo, me vibrara un ojo, no poder dormir, pérdida de cabello, no sé, el mismo semblante de tu cuerpo se muestra con ciertas deficiencias. Entonces, hace falta trabajo personal y hace falta este tipo de espacios donde realmente te pueda permitir hacer la división entre tu vida laboral y tu vida personal, porque son dos trabajos distintos, ¿no? Cuando logras entender que no solamente el trabajo laboral es el único trabajo que existe, sino el trabajo personal, que tienes que trabajar para que tengas una vida digna, saludable, pues es doble chamba, ¿no? Y no todas se la quieren aventar. Entonces, es trabajo, ¿no? Es trabajo, pero ya llegaremos a esa plática. Justo. Y dentro de el empleo, ya cuando llegas a esa posibilidad, esa oportunidad, ya dices, bueno, ya estoy en tal empresa o en tal trabajo, ya sientes como ese optimismo, ¿no? Esa esperanza, y vas aprendiendo en el camino. Algo con lo que te topas es con que trabajas con otras personas, ¿no? Sí. Y eso a veces pues lo podemos ver en el famosísimo ambiente laboral, ¿no? El tema de los compañeros. ¿Qué sí sucede ahí, no? ¿Qué podemos encontrar entre los pasillos en la organización? Porque, bueno, está el tema de ya de por sí el trabajo, que es pesado, más tus actividades que tienes que realizar, más lo que te pide el jefe,
que ya desde ahí esa es la primera relación que puedes llegar a tener. Sí. Y entonces el aprender a colaborar con otras personas, ¿no? Que puede resultar, la verdad es que algo muy abrumador y que podemos encontrar diferentes dinámicas en ese tipo de relaciones que uno va construyendo en lo laboral. ¿Qué es lo que podemos encontrar? El tema de la competencia, el tema de la envidia, el tema de las infidelidades y los chismes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿tú cómo lo ves desde este lado, tanto personal como laboral, y con esta mirada de lo corporal en tu trabajo? Yo creo que esas categorías que mencionas son las bases o los cimientos en todos los sectores industriales donde he estado. Yo creo que el pico número uno es el tema de la competencia, porque se supone que socialmente para eso para eso estudias, ¿no? Para ser competitivo. Entonces, ¿cuántas competencias son con las que tú cuentas? Toda la gente que tú te encuentras allá afuera tiene cierto ego. Conforme van teniendo más tiempo y más experiencia, su ego se va alimentando. Entonces, si llegan personas nuevas, ¿no? Con cierta visión, queriendo implementar algunas mejoras, ¿no? Porque pues vienes de diferentes sectores, a la gente les mueve los nuevos, a la gente les mueve una persona que sepa más que ellos, pues porque cómo vas a saber más que el otro, ¿no? Pues quién te crees o qué. Entonces, esa es la entrada, ¿no? Yo creo que de ahí puede ampliarse tanto el tema, pues cómo tú tienes que tomarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas desde ahí ya se siente la competencia que va destinada hacia una envidia. Entonces, la envidia es un desgaste energético realmente, ¿no? Si una persona te tiene envidia, en el sector industrial se siente la incomodidad, te toman esa energía como ese feeling donde tú quieres eh, engrandecer, ¿no? Quieres trabajar bien, pero que esas envidias te toman, o sea, y te desgastan. Como dices, aparte de todo el trabajo que hay, más aparte de lo que tienes que llegar a hacer tu casa, el tráfico y eso, el convivir con ciertas personalidades casi 9 horas diarias durante 5 días o 6 los que trabajan los sábados, es un desgaste energético muy fuerte, ¿no? El tema de los chismes, creo que pues en todos lados existen. En la industria siempre yo creo que hay grupos, ¿no? Donde pues hay ese tipo de relaciones, ¿no? Lamentablemente, aunque haya líderes o gerencias con cierta experiencia, yo he tenido la experiencia de que esos gerentes o esos líderes se dejan llevar por chismes de sus manos derechas, que ellos los categorizan así pues no sé, por ciertas cosas en las cuales confiaron en ellos. Pero estas manos derechas creo que tienden a manipular la información. Si te ven competitivo o si te tienen envidia, entonces ya fuiste, ¿no? Yo creo que yo en mi experiencia jamás he estado de queda bien o, o de lamebotas, como dicen. Entonces eso me ha ocasionado bastantes problemas laborales, pues porque no soy dejado, ¿no? Simplemente tengo dignidad y valor hacia lo que es mi trabajo. Y todo tiene un costo. Entonces, ahora sí que si no entras en el juego, creo yo, si no entras en el juego del chisme, de la competencia, el que de repente te puedan ver vulnerable o que tú juegues eso, te tiene problemas, pero también te da una satisfacción personal. Pero laboralmente creo que es complejo, ¿no? Porque el mundo laboral te va adentrando hacia eso, cuando menos te das cuenta, ¿no? Yo estuve en un lugar nada más 2 meses donde era un sistema donde se vivía mucho la ansiedad y la mala organización y así. Entonces un despertar, me di cuenta que yo ya empezaba a tomar el cigarro, ¿no? Algo que no era mío, algo que no era dentro
de lo que yo generaba como mis hábitos diarios. Entonces desafortunadamente solo fueron 3, 4 días, razoné y dije, esto no es mío, ¿no? Esto es perteneciente al sistema laboral, pues porque la gente ahí lo hace, pues te consume, ¿no? Ujú. Te consume sin que tú te des cuenta. Claro. Entonces, pues, así es. Justo tenemos un episodio que les invito a que lo vayan a ver, como es afuera es adentro, principio Ah, de sí, correspondencia, claro. ¿no? Y que ahí podemos llegar a ver cómo es que las relaciones interpersonales que vamos teniendo, el ambiente, en el contexto que uno va desarrollándose, claro que afectan en nuestra forma de ser, claro que llegan a movernos, a modificarnos en nuestra actitud, conducta, hábitos, porque ¿qué pasa si en un espacio laboral no se da la importancia a la alimentación? ¿Qué pasa si no se da la importancia al descanso? Al tema de la parte de la exigencia de quédate más tiempo, ¿no? O sea, Claro. cosas que a veces uno vive y que normaliza, porque desafortunadamente uno quizá de este lado, como se los mencionaba al inicio, tienes el privilegio, porque tienes estudios, de decir, ya no me gusta este trabajo, porque tienes otro, que es algo que yo he vivido, ¿no? De decir, híjole, esto ya no me agradó, no me agrada el sistema, no me agrada cómo lo estoy viviendo, pero de por sí el tomar esa decisión cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, y yo he acompañado procesos en donde tienen que los pacientes pues tomar decisiones y algunos no la tienen, no tienen ese privilegio. Entonces, ¿qué toca? Aprender a cómo eso no me afecte, no me mueva. Porque si yo permito que eso trastoque, se puede convertir en una situación donde yo cultivo hábitos que no sean sanos, el hecho de cómo desgasto mi energía intentando, queriendo cambiar algo que no va a ser así. Porque también sucede, uno cree que llega y es como, yo voy a mover esto y cambiar esto y mejorar esto, y aunque hay personas que tienen esa especialidad, como en tu caso, ¿no? Que es mejora continua, por ejemplo, parte de calidad, la calidad de los productos, pues las empresas no buscan eso, buscan simplemente producir. En el caso de las clases, el que el maestro siempre pues sea perfecto, no se equivoque, que hasta cierto punto con los estudiantes no los repruebes, ¿no? También vivencias que en la parte de la docencia como trabajo es complejo. En la parte de ser psicólogos o terapeutas, que realmente los pacientes digan es que eso es muy caro, los costos, ¿no? La parte del compromiso. Cada empleo, claro que tiene su complejidad, porque, no sé, el servicio al cliente también implica estar constantemente atendiendo problemáticas a personas que no son pacientes, que no son tolerantes y que no sabes si el día de mañana pues estén de buenas, ¿no? Al final te enfrentas a trabajar con humanos, que entonces eso implica mucho trabajo interior y personal para no dejarte mover, ¿no? Y que entonces justo para eso son estos espacios. Claro. ¿Qué pasa cuando hay esta situación de que alguien crece y te dicen, oye, o tú abres esa conciencia y dices, creo que si yo vi que en mi contexto familiar o social se desvaloriza, uno pierde la dignidad, pues yo no quiero eso para mí. Tú lo dices, eso lleva un costo. ¿Cuál ha sido el costo de eso? El costo es el rechazo. Si no eres parte de, puedes ser rechazado, ¿no? Entonces, yo he vivido rechazos en mi experiencia laboral. Yo me voy con la dignidad y el valor de que no fue por el trabajo, ¿no? Realmente el trabajo fue un trabajo bien, ¿no? Un trabajo de calidad. Sin en cambio, considero que a veces los líderes o a quienes ponen a cargo no se enfocan tanto en la mejora,
sino realmente en quién me cae bien y quién no. Y yo creo que esto ya es un tema como de muchos años, ¿no? Quizá desde las personas que ponen por dedazo, ¿no? No importa su experiencia, no importa si son buenos o malos, él es primo de aquel o él es me cae bien y entonces pues él aquí lo coloco, ¿no? Entonces creo que algunas personas, dueños de empresas o líderes de procesos, no les interesa a veces la mejora realmente de la empresa como tal, sino pues quién me cae bien y quién no me cae bien. Entonces, pues creo que dentro de todo mi trabajo laboral, pues nunca he sido el que da bien, ¿no? Yo siempre, la permanencia que he tenido ha sido por mi trabajo que desempeño. Entonces, ya cuando siento que hay cierto abuso, como bien dices, una jornada laboral más extensa sin paga, ponte la camiseta, vas a tener que venir el sábado, ¿no? Y entonces yo siento que cuando eres más permisible, pues la gente de ahí se agarra, ¿no? Y en algún momento es como, ah, no vas a venir entonces, y ya llega un condicionamiento, donde entonces, pues es la manera en la que tú formas parte del equipo, ¿no? Yo recuerdo en una industria donde estuve, donde la gente los hacían ir los días sábados, pero dentro de mi contrato no era ir los sábados. Claro. Entonces, pues yo no tenía por qué ir porque mi contrato no decía, ¿no? Las pocas veces que fui a apoyar, pues la gente me criticaba, ¿no? Mis compañeros. Ingenieros en mantenimiento, en procesos, en inventarios, ¿no? Mis compañeros de equipo, se sentía la envidia de que pues ellos sí eran obligados por el miedo al desempleo, por desvalorizarse, ¿no? Sin en cambio no es que yo no tuviera miedo, pero pues, no me correspondía. Yo por eso me esforzaba de lunes a viernes para cumplir con mis indicadores, pues para no tener que ir los sábados. Entonces, desde ahí había ya como el que te tache, ¿no? El que no estás comprometido porque no vas cuando se necesita. Entonces, esa filosofía o esa visión la he visto en varios sectores, ¿no? En otros sectores que no quieren las cosas de ya, ¿no? Entonces, la gente, veo que la gente a veces se satura de tantas cosas que ya no sabe escuchar, ya no se permite dar el tiempo para algunas juntas, ¿no? De indicadores o algunos diálogos de desempeño con el equipo, porque considero que no conocen herramientas realmente para la mejora o el desarrollo. Entonces lo hacen así como la old school. Entonces llegan personas jóvenes con ideas y eso no importa, ¿no? Eso así no funciona aquí, ¿no? Como dijiste hace un momento. Aquí no nos importa la calidad, no nos importa cómo salgan las cosas, nos importa producir, vender, y ya cuando ya lleguen los reclamos, que salió mal y defectuoso, pues ya vemos qué hacemos. Pero por lo menos ya producimos y ya vendimos y ya nos van a facturar. Entonces, esas metodologías de ventas creo que no son las adecuadas según el desarrollo o el planteamiento de una organización, ¿no? Entonces, creo que el desplazamiento de las personas que les da miedo por desemplearse es algo que afecta a la mayoría de las personas y entonces caen en eso, ¿no? Y empieza el descuido. Ya no se importan por ellos mismos, sino ya les importa el generar su cierto dinero, pues porque yo creo que aquí es un tema que no vamos a abordar hoy, pero el tema de la administración, o sea, la gente trabaja allá afuera en este tipo de condiciones porque creo que no administran bien sus bienes. Y entonces están endeudados con camisas de 2.500 pesos, ¿no? Con videojuegos de 13.500 pesos, donde creo que eso es poco, ¿no? Tenis de 2.500 pesos con ciertas marcas de renombre. Entonces eso les llena cierta satisfacción, pero ¿a qué costo? ¿No? Al costo de estar en un lugar donde no les gusta y donde se tienen que someter, porque ¿qué van a hacer con sus deudas si no permanecen? Entonces, creo que algo que también ha sido mi base es eso, ¿no? El que yo no he permitido la desvalorización ni la indignación, porque considero yo
porque no tengo deuda, entonces no hay algo que realmente me ligue a tener que perder mi dignidad a un costo desvalorizado. Exacto. Y que en este caso también podemos abrir la categoría de aquellos empleados que trabajan por un sueldo base porque es una necesidad, ¿no? Y que no hay otras posibilidades para ellos porque viven en otro contexto, con otros recursos, en otra quizá perspectiva diferente, y que podemos encontrar esta categoría de la ignorancia de vivir, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque es una persona ignorante que no sabe o no tiene esta conciencia de la dignidad, ¿no? Que eso fue lo que aprendió, lo que le enseñaron, porque no fue a la escuela, no tuvo las posibilidades económicas o académicas, y que también sucede, y que es muy complicado que esas personas salgan de ese contexto, y que es importante mencionarlas, porque uno con estudios, volvemos a lo mismo, se puede dar esa posibilidad, ¿no? Sí. De no perder esa validez, esa dignidad, pero no todos lo pueden realmente elegir. Y también, incluso lo he visto con personas que tienen esa posibilidad, les cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Y que entonces, pues, a veces llega este proceso o este momento en donde, aunque no es su decisión, hay otras personas que toman esta decisión por ellos, y que entonces viene el desempleo como un proceso muy complicado. Una pérdida también es un duelo, o sea, también se tiene que ver de esa forma. Perder un trabajo también es un duelo, y que tiene etapas, y que tiene un proceso emocional, y puede llegar hasta un tema del cómo me van a ver los demás, ¿no? Si yo no estoy empleado, porque sí, eso puede afectar muchísimo a las personas. Se puede ver como una pausa en la vida laboral, pero también hay mucho desorden, mucha desorganización, ¿no? Tanto mental como emocionalmente. ¿Tú cómo crees que se vive este proceso? Yo creo que el vivir en cierta condición laboral deja remanentes en tu condición de vida. Hace un tiempo platicaba contigo que a veces, aunque tú ya no estés en estrés todo el tiempo, yo sentía que me perseguía algo, ¿no? Que el tiempo se me iba, que el tiempo no alcanzaba. Y entonces no te permites detenerte nunca, porque no es algo normal el que tú te detengas a pensar cuando estás en un constante movimiento de empleo. No te detienes para realmente cuestionarte, para realmente darte un respiro, para realmente ver hacia adentro y decir qué estoy haciendo, ¿no? Entonces deja esos remanentes. A mí me dejó el tiempo que estuve desempleado. Primero, pues estás como en esa etapa de libertad, ¿no? De qué voy a hacer, pues ya el día de mañana va a llegar un empleo, ya nada más subo mi CV y listo, ¿no? Claro. Pero regresando y retomando el tema inicial de la competencia, o sea, la competencia allá afuera es muy dura, y ya no es tan fácil encontrar un empleo, tengas o no tengas experiencia, ya es complejo, ¿no? Yo llegué a encontrar empleo después de 4 meses, creo, que entré como docente, pues, ciertas horas, pero mi objetivo en ese momento era buscar nuevamente el sector industrial por las prestaciones, por el dinero. Entonces tuve oportunidad de encontrar un empleo en la mañana y luego otro empleo en la tarde como docente. Yo sabía que iba a ser un reto, pero jamás me imaginé ya en la vivencia todo el desgaste que puedes tener, ¿no? Te comparto, yo tenía nada más una hora de trayecto, salía a las 5 de uno y tenía que entrar a las 6 al otro. Entonces, el que te quedaras que esos 15 minutos, esos 20 minutos de más, para mí me desorganizaba por completo
mi hora de entrada del otro empleo, ¿no? Claro. Entonces vivía en ese trayecto, o sea, si de por sí el estrés del tráfico, cómo lo sienten, todavía con esas prisas de llegar tarde al otro empleo, Ujú. era muy desgastante. Yo creo que el desgaste más fuerte en toda la jornada laboral es ahora, porque tu cuerpo resiente la ansiedad, Ujú. cañón, ¿no? Claro. Cañón. Entonces, el vivir en esa condición y después estar en una condición mejor, donde ya no tienes por qué vivirlo así, hay remanentes donde crees que algo, o sea, como que no alcanza el tiempo para algo, Ujú. pero porque tienes que detenerte a revisar, pues que ya es diferente, Exacto. ¿no? Que es otra condición completamente distinta y Ajá. que nadie te persigue, porque yo sé que no soy la única persona que siente que no hay tiempo para, no Ujú. alcanza el tiempo, no alcanza el tiempo, pero pues para qué no te alcanza, ¿no? De todas maneras, te apuesto que aunque tengas el tiempo suficiente, no vas a decir que no te alcanzó el tiempo para algo, Ujú. porque pues así somos los seres humanos que vivimos en esa frecuencia de ansiedad, ¿no? Ujú. Sí, y que justo aquí podemos ver que tanto el tener trabajo te causa estrés, así como el no tenerlo, Claro, ¿no? claro. El no tener tiempo porque estoy trabajando te causa depresión, pero el no tener trabajo y tener mucho tiempo también te causa depresión, Así es. ¿no? Entonces vives en esta dualidad de, ok, si tengo un trabajo en el cual no soy feliz, no me siento bien, y que, vaya, yo sé que a lo mejor podrían pensar como, pues es que realmente un trabajo no es para ser feliz, o quién chingados dijo que tendría que uno elegir un trabajo para ser muy alegre haciendo, pues es un trabajo. Y uno dice, sí, claro, porque eso es lo que se veía antes. Porque hoy en día el objetivo y lo que se ha visto en la investigación, sobre todo de la salud y de lo corporal, es que por estas personas de nuestras generaciones pasadas que vivían en trabajos desgastantes, se desvalorizaban, se descuidaban y que aguantaban y resistían, hay mucha enfermedad, muchos padecimientos crónico-degenerativos a causa de lo laboral, y que hay toda una investigación al respecto. Incluso hay un libro, ¿no?, que en tu caso ya has leído, que es La psicología del trabajador, ¿no? Sí. Y que se construye, y hay muchas categorías que ahí aparecen en la población de aquí del Estado de México, y que entonces uno dice, híjole, pues, ¿de qué sirve tener un trabajo así si de todos modos la pregunta sería, ¿para qué estás trabajando? ¿Para la vida o para la muerte? Porque hay muchas personas que lo ven así, no quiero tener mi seguridad laboral, mis prestaciones, aquellos que todavía alcanzaron la pensión, ¿para qué? No, pues para que el día que me enferme tenga todo pagado. Ah, entonces estás trabajando para una enfermedad inexistente, ¿o cómo? ¿No? Sí. Y entonces está ese proceso del desempleo en donde también entras en depresión, en donde también hay falta de claridad, ¿no? Del no saber qué elegir. Está el tema del miedo, como la amenaza de no voy a poder, sí voy a poder, seré capaz en las entrevistas, en recursos humanos, porque recursos humanos, aunque son algunos colegas psicólogos, realmente de humanos tienen muy poco, ¿no? Claro. Y que en vez de ver a la persona como persona, la ven como un número más de si eres capaz o no eres capaz. Y entonces se vive este proceso emocional que debilita a la persona, que te hace sentir inseguridad, que te hace sentir que no tienes el suficiente quizá capacidad, valor, entre otras cosas, ¿no? O no sé tú cómo lo ves. Fíjate que el tiempo que estuve desempleado, pasé por muchas entrevistas y como bien mencionas, realmente tus colegas de recursos humanos, pues algunos no tienen esa humanidad, ¿no? Realmente no sé qué es lo que buscan, ¿no? Buscan en un perfil, buscan tanto que quieren
personas que ya tengan mucha experiencia. Y por poco sueldo. Ah, claro, sí, por poco sueldo y pues yo creo que yo no trabajo ahí, ¿no? Entonces no sé realmente qué es lo que les digan las características necesarias para contratar a una persona, Ujú. ¿no? Porque yo que tengo 10 años de experiencia en el sector de control de calidad, eh, querían a alguien todavía más, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo tengo 34 años, pues de qué edad querrán a esa persona, ¿no? Porque pues yo empecé desde cuarto cuatrimestre a trabajar, entonces no sé qué es lo que busca, ¿no? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más? Así es. También creo que abordan, por ejemplo, no sé, ¿no? Vas para algo de calidad, pero también quieren que sepas de otro proceso o de otro proceso, y entonces es como, creo que actualmente los organigramas industriales, mmm, ha habido varios recortes por lo que yo he vivido, porque quieren que de por sí el estrés como es, que una persona se encargue ya no solamente de un proceso, sino de diferentes procesos. Entonces, no sé cómo se maneja el sector actualmente de hace un año, pero sé que hay recortes, que una persona se encargue de más cosas todavía. Sí. Entonces, la creación de nuevos puestos creo que es deficiente. mm, y pues vamos, regresando al tema de recursos humanos, creo que lo que buscan es una persona que trabaje mucho por poco sueldo y que pues no se queje a la hora de más demanda, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces creo que eso es a mi experiencia lo que he vivido en recursos, cero humanidad, ¿no? Digo, sí se pone mucho en su papel como de profesionales, ¿no? Pero realmente no ven como la necesidad del individuo. Sí, y la verdad, bueno, en lo personal yo no conozco mucho de ese mundo, pero sí tengo la noción, ¿no? De lo que implica y que al final es estar también trabajando, lidiando con otras personas, pero justo es lo que vive el desempleo, ¿no? Esta parte de llegar a una empresa y a lo mejor ilusionarte y la esperanza y, ay, ojalá se dé, y de repente no, que no se dio. Bueno, siguiente, Claro. ¿no? Y vivir ese proceso de no se dio y no se dio y cuándo se va a dar. Y en la angustia, y sobre todo también lo podemos ver de acuerdo al lugar que se te da en la sociedad, ¿no? Claro que hay una diferencia en el género en cuanto a la vivencia, porque tú como hombre, que eres el hombre de la casa, ¿no? Y no lo digo así entre comillas, pues porque eso es lo que te dice la sociedad que debes de ser, ¿no? Y más porque antes se veía, ¿no? Lo volvíamos a mencionar con el tema de nuestros padres, pues está esa costumbre de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa. Entonces, eso es lo que tú ves, ¿no? Hay otras perspectivas en donde no, pues solamente la mujer trabajaba o los dos trabajaban, entre otras diferencias que puede haber. Pero tú como hombre, tanto en el empleo como el desempleo, ¿cómo consideras que lo vivías desde este estigma del género y social? Híjole, creo que el estigma en los hombres, puedo generalizar quizá, eh, es algo arraigado en su historia familiar, ¿no? El hecho de que el hombre va para el trabajo y la mujer se queda en la casa, considero que es un tema machista hasta cierto punto, porque podemos poner como ejemplo el hombre, pues que ese hombre permisible, ¿no? Que mientras aportas el gasto, pues ya tiene permitido todo, ¿no? Y me refiero a todo, pues yo voy a trabajar, de ahí voy con los amigos a tomar un trago, y de ahí ya llego hasta en la noche, y si estoy enojado, golpeo u ofendo, y pues como yo soy el proveedor, pues entonces yo tengo ese derecho, ¿no? Entonces, lamentablemente tienes a la mujer que igual en algún momento se categoriza por las mujeres de su historia, donde se quedan en casa y entonces permiten, pues porque el hombre es el proveedor, ¿no? Es su hombre. Entonces, yo afortunadamente no lo viví tanto con mi historia de vida.
puede que tenga ese arraigo en algún momento, pues porque obviamente no sé si viene de de mi padre, o de mi abuelo, o de mi tatarabuelo, ¿no? No lo sé, pero ante la sociedad, el que un hombre no sea un proveedor, desde ahí ya hay mm, una, ¿cómo se puede decir? Pues te juzgan, Sí, te ¿no? critican, ya sientes el prejuicio. Así es, el prejuicio de la sociedad más aparte el tuyo, ¿no? Porque te lo compras Exacto. y te la crees. Entonces, yo puedo actualmente decir que en algún momento sí lo viví, el tema de que ya no era un proveedor, ¿no? Y el permitir que mi pareja sea la proveedora mayoritaria, eso me daba tanto en el ego, tanto en mi historia como hombre, ¿no? Y era algo con lo que no lograba poder comprenderlo. Entonces, llegas después a la conciencia y a revalorizar esa información o esa estructura que está en tu inconsciente quizá, o en tu memoria familiar, Claro. donde pues tienes que hacer ese cambio, ¿no? Porque realmente Exacto. eso ya no es, o sea, eso no hace que tú pierdas tu valor, eso no hace que tú dejes de ser un hombre, ¿no? Pues realmente eso tiene que cambiar, ¿no? Pero es muy complejo quizás si no tienes ciertas ayudas o estos espacios que te puedan brindar ese soporte o ese apoyo para que tú puedas cambiar ese chip. Pero yo te puedo asegurar que por lo menos dentro del ciclo social donde yo convivo, un hombre desempleado o un hombre que no provee es un hombre que le da más ansiedad, como tú decías. ¿Qué te da más ansiedad, el no estar empleado o el estar empleado? No lo sé, yo creo que de la misma manera los dos, porque no lo sabemos llevar. Claro, y es por eso que es un proceso emocional, corporal, que tiene que ver con tu contexto, ¿no? Y que Sí, entonces, claro. ¿por qué tienes que vivir el estar trabajando o el no estar trabajando de la forma en la que lo haces? En mi caso, de este lado de la mujer, pues yo en su momento tuve que empezar a trabajar, pues quizás ciertas jornadas de medio tiempo, y la verdad es que tuve la fortuna de contar con el apoyo de mis padres y no hacía muchas actividades domésticas, ¿no? Después ya fue parte de este proceso de crecimiento personal, pues porque tienes que aprender a hacerlo y ya lo entiendes, lo ves, pero cuando te llegas a independizar, pues existe ahora este proceso de sí, pero ahora te tienes que hacer cargo de esto y de esto. Pasa el tiempo, afortunadamente también está el apoyo y el trabajo en equipo, ¿no? Dentro de esta construcción que uno busca, o por lo menos en nuestra dinámica, ¿no? De hacer las cosas diferentes. Y pues cuando yo trabajaba, pues Alejandro se dedicaba a las tareas del hogar, y cuando yo dejé de trabajar, yo me dedicaba a las tareas del hogar y Alejandro también a trabajar. Aunque eso también llega como ese desequilibrio y de decir, bueno, vamos a volver a equilibrarnos porque yo también tengo que trabajar y tú también tienes que hacer tareas del hogar, ¿no? Claro. Y que es una adaptación y que es una constante comunicación dentro de las parejas también, porque se desgasta una más, la otra menos, o también hay de repente como ambos desgastes, y es como pues no pasa nada, ¿no? Una casa tirada por un día, ahora uno lo entiende y dices, no pasa nada, pero como mujer también tienes esta idea de cumplir con tu hogar. Y algo que yo en lo personal les puedo compartir, que me llegó a costar trabajo soltar un poco eso y decir, pues no pasa nada, ¿no? Porque estoy trabajando, porque estoy priorizando otras actividades, porque también necesito descanso, que es otro proceso que a lo mejor cuesta trabajo, el de verdad descansar en tus días de descanso o darte un espacio para descansar, y que pues también hay un impacto emocional, físico en la mujer al vivirlo, entre que toda mi vida he trabajado y entonces ahora quédate en el hogar, o siempre me he quedado en el hogar y no quiero trabajar o no tuve las posibilidades de hacerlo, ¿no? O sea, también ahí pues depende de su proceso y pueden ir a su historia.
a ver cómo se ha vivido en el caso de las mujeres de su vida o los hombres de su vida el tema de lo laboral e identificar ciertos patrones que no sean del todo sanos para el poder vivir este proceso de forma diferente, ¿no? Y que entonces, bueno, también, como lo mencionábamos, al momento del empleo o desempleo, con esta parte de la envidia, la competencia, podemos encontrar la falta de humanidad, ¿no? Vamos a traer ese tema con la falta de ética y profesionalismo, Okay. ¿no? Que justo es algo que se abre porque, pues, a veces podemos llegar a mezclar procesos personales con lo laboral. Y ahí es donde yo de este lado, pues, como maestra, veo esta parte con el ojo clínico y psicológico y digo, eso no es lo adecuado, porque claro que somos humanos, sentimos, tenemos emociones, tenemos valores, ¿no? Pero que a veces hay una línea muy delgada que se llega a quebrantar por no saber dejar las cosas en lo laboral y tomárselas de manera personal, ¿no? Sí. No sé tú cómo puedas aportar esta parte. Pues yo creo que tantas personas no se toman las cosas personales, ¿no? Hay varias categorías, ¿no? Pero la mayoría de las personas se toman... yo creo que las personas tienden a suponer, ¿no? Tendemos a suponer. Claro. En el mundo laboral, o sea, primero métele la competencia y luego la envidia y luego el tema de quién es mejor, ¿no? El chisme. Entonces, a eso todavía agrégale que te agarran ahí y juntas todas esas en una persona y cómo no te vas a tomar algo personal, ¿no? O cómo no vas a suponer que le caes mal a no sé quién y entonces juegas ese juego. La mayoría de las personas, lamentablemente, en el sector laboral, pues como conviven tanto tiempo, considero, pues hasta dicen que son parte de tu familia o tu otra familia, ¿no? Pero, No. pues es que no es cierto. Qué miedo. Sí, claro. Entonces, el tema del, del no profesionalismo, yo creo que el que tengas licenciatura, ingeniería, una maestría, un doctorado, no define que realmente tengas valores como profesionista. Así es. Tú puedes encontrar muchas personas con mucha preparación, pero como seres humanos no tienen ciertos valores realmente, ¿no? Pero se agarran de ahí por tener cierto grado y la gente pues los admira o los tiene en ese pedestal donde ellos pueden abusar de ese poder y entonces realmente lo profesional se les queda en su documento. Entonces en el sector pues te puedes encontrar personas que aunque tengan cierto nivel académico pues no tienen estos valores humanos. Así es. ¿No? Entonces, como te repito, un título o un documento realmente no te hace profesional o ético. Es correcto. Sí, y podemos verlo en diferentes categorías, ¿no? El tema de que no hay confrontación laboral. Hace poco daba un taller con unos colegas sobre ese tema y que entonces justo dentro de las dinámicas o capacitaciones que nosotros brindamos es que estas medianas empresas quizá puedan tener esa disponibilidad o flexibilidad que otras pues más grandes, globales, no la tengan, o empresas muy pequeñas que falta la visión, ¿no? De una administración correcta, como lo mencionabas, de realmente hacer una empresa que tenga solidez, que tenga pues todo eso, ¿no? Sí. Y creo que el tema de confrontar, el tema de dialogar es parte de...
así como las promesas incumplidas que te dicen que al inicio vas a tener ciertas prestaciones, que vas a tener cierta oportunidad de crecimiento, que vas a tener ciertas quizá ofertas o beneficios, cuando al tiempo pues realmente no es así, ¿no? Y que la empresa realmente no cumple con esos acuerdos, y esto genera pues mucha frustración por parte de los empleados. Y por último, pero no menos importante, el acoso, el mobbing y la manipulación, ¿no? Que afecta al cuerpo por completo, y que entonces cada uno de estos procesos que se viven, claro que va a hacer un ruido en el cuerpo. Se va a sentir quizá un abuso, se va a sentir indignación, se va a sentir enojo, frustración, coraje, que muchas veces por no perder el trabajo, pues la verdad uno lo guarda, porque no sabes cómo expresarlo, porque tienes miedo, porque no quieres perderlo, porque no quieres fallar, porque no quieres demostrar que eres humano y que realmente puedes ser vulnerable. Y se nos olvida que no somos máquinas, que somos humanos trabajando, y que al final pues realmente uno va a trabajar por gusto, lo puedes hacer, puedes llegar a ese punto de ser apasionado con lo que haces, pero también siendo realistas, pues por una necesidad, ¿no? Sí, claro. Entonces todo esto no se ve, y para ir cerrando vamos a compartirles algunas recomendaciones desde la profesionalidad, desde lo personal, desde nuestra experiencia, del cómo vivir el empleo, el desempleo, de una forma en la que justo sea sana, que sea desde la salud, desde el bienestar. Ok, pues yo les puedo compartir que no sé, siempre dense un tiempo para ustedes, aunque sea 5 o 10 minutos. Hay algunas herramientas que a mí me ayudan, como el tener un diario, el escribirme, eso me conecta mucho conmigo, como la platicábamos hace un momento, o sea, el hecho de que das para los demás, das para el trabajo, pero pierdes esa identidad propia. El sentarte en un espacio en silencio y escribir a ti mismo, a tu espíritu, a tu alma, te hace conectar con ese tú otra vez, y hasta cierto punto te da claridad de lo que está pasando, ¿no? Te vuelve más consciente. También existen otro tipo de prácticas que se realizan en este espacio, lo que has compartido ya en antiguos podcasts, prácticas. Pues yo creo que el que juegues el rol en el mundo laboral te hace perderte. Entonces, el que tú te lleves las cosas más con calma hasta donde puedas, el que hagas algún tipo de ejercicio para ti, no precisamente el gimnasio, algunos estiramientos, algo que muevas el cuerpo, que muevas esa energía. También poder leer un libro de su agrado, ¿no? El tener esa privacidad y ese espacio, porque realmente siempre está para los demás, y ya para ti ya no hay nada, ¿no? Ya no sobra energía, ya no sobra tiempo. Entonces el individuo pues se deja llevar por eso, ¿no? Y se pierde. Entonces pues quizá al momento les puedo compartir que las cosas pasan por algo, y que ese algo a veces llega en su momento, ¿no? Es esa búsqueda, pero si realmente con, confías en ti, ¿no? Y en tus cualidades, pues realmente llegan cosas buenas, ¿no? Lo que manifiestas. Entonces, pues no pierdan su dignidad, no se dejen desvalorizar por 10,000 pesos, 12,000 pesos que les puedan brindar. Ni por cualquier cantidad. Ni por cualquier cantidad, pues no tiene un costo, ¿no? Su salud. Tu salud mental y emocional no tiene costo, la verdad. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el tema de la ambición, ¿no? A veces el ser ambicioso, pues la gente no descansa, ¿no? Porque ambician mucho. Entonces, pues quizá en ese diario que les comparto, pues pueden revisar por qué lo hacen,
¿no? Ujú. ¿Por qué esa ambición? ¿Por qué calma les puede brindar eso, ¿no? Claro. O si es algo social que tienen que alimentar, que la gente los idolatre por adquisiciones materiales. Pero bueno, eso ya se verá en otros temas, ¿no? Exacto. Ok, muy bien, muchas gracias. Ujú. Al final también es desde esa experiencia de trabajo interno. Saben que el cuerpo es ese espacio en donde uno puede construir lo que uno quiera. Entonces pregúntense si eso laboral les está permitiendo construir o tener un equilibrio en su vida, o los está llevando por una situación en donde quizá no en este momento significa que ya tengan que renunciar a su trabajo, porque pareciera que es muy sencillo, se escucha como, ay, bien fácil, ¿no? Pues sí, pues porque tú no tienes hijos o porque tú no tienes gastos, pero claro que los tenemos, ¿no? Claro que tenemos ciertas responsabilidades, pero por eso es que esta situación de ahorrar, de administrar tu dinero de manera correcta, de no malgastar, de tener un plan y sobre todo el ver que a veces el trabajo, los valores que a veces tienen las empresas no van con mis principios ni mis valores. Entonces, ese no va a ser un espacio en donde yo pueda crecer. Quizá ustedes van a estar ahí un tiempo y si lo deciden y eligen, háganlo con conciencia del por qué están eligiendo trabajar ahí. ¿Qué les va a permitir? A lo mejor toca no aguantar, sino comprometerse todavía más con su proyecto individual, ¿no? Y decir, bueno, va a ser un momento para esta deuda, esta situación, y después, ¿qué más? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para construir ese proyecto que quiero el día de mañana? En el empleo, pues en la medida que puedan establecer los límites claros, el no permitirse perder su dignidad, el priorizar ese autocuidado, su alimentación, su sueño, el tener esas pausas, ¿no? El decir, límite, o sea, yo dejo de trabajar en este horario, yo ya no contesto, yo ya no reviso, ¿no? Porque incluso uno siendo emprendedor o teniendo tu propio negocio, a veces también cruzas esos límites. A mí me llegó a pasar de que no, es que no comí, porque agendé muchas sesiones, ¿no? Pues ahora yo sé que me tengo que dar una hora de comida y que esa hora yo misma la tengo que respetar y que entonces yo soy la que sola me voy a poner el pie si no lo hago, ¿no? Y no hacer de tu vida el trabajo, porque un proyecto laboral claro que enriquece y claro que el dinero, la energía del dinero nos permiten muchas cosas, pero eso no solamente es como mi todo, no es el centro de todo, es una parte importante y esencial, pero dejarlo ahí en claro. Y en el desempleo, pues cerrar, es importante cerrar ese proceso, cerrar ese proyecto. También irse de un lugar que nos abrió la oportunidad es permitirse crecer y también permitirle crecer al espacio, si es que así es. Y que se puede cerrar de una forma sana en la medida que ustedes puedan. Y si no, pues por su parte, siempre reconociendo que ustedes hicieron lo mejor, el que se queden con esos aprendizajes y que conecten con una red de apoyo, porque a veces uno también se puede llegar a desconectar como del mundo, porque tienes el prejuicio, no quieres que te vean mal, porque te da vergüenza, cuando en realidad es algo que muchas personas viven. Y separar tu identidad del rol laboral. Tú no eres como tal tu profesión, ¿no? Yo soy psicóloga, pero soy Brenda Guzbert Barrón Castro, soy una persona, soy humana, cometo errores, un psicólogo no es perfecto, un ingeniero también comete errores, no es cuadrado siempre, se da la apertura, eso solamente es mi profesión, no es mi identidad. Tengo que reconocer mis logros más allá de lo profesional, porque a veces el que ustedes el día de hoy decidan hacer algo por sí mismos, el que se escriban, el que se muevan, el que se vulneren, el que pidan ayuda, es un logro también, y atender cada señal física o emocional que vaya apareciendo en el proceso. Entonces,
¿cuál sería tu conclusión antes de irnos, Alejandro? ¿Qué te gustaría compartirles a todos los oyentes de Construyendo Salud y Bienestar? Pues yo les puedo compartir que disfruten su vida, que el empleo y el desempleo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo siempre consideré que en toda mi vida, en mi trayectoria profesional, iba a estar en 6, 7 empresas durante 40 y tantos años en las que cada persona tiene que trabajar, ¿no? Entonces, pues creo que te tienes que desapegar a la idea de que pues eres más que un recurso para el sector industrial. Pues solamente eres un recurso más y ya el día de mañana que no seas funcional, pues hay cientos de personas que quieren ese puesto que tú tienes. Entonces, pues solamente trata de agarrar la mayor experiencia posible en los sectores donde te puedas encontrar, porque el conocimiento es algo que te brinda la apertura. Entonces, el que conozcas bien tu profesión te puede brindar otras herramientas. También que no den como aislada la idea de que pues pueden tener la capacidad de ser emprendedores, ¿no? Quizá en algún momento toquemos un podcast donde sea el emprendimiento, o ya tengas uno, no lo sé. Creo que es un tema interesante también, pues, ese miedo al soltar, ¿no? Un sueldo base, el miedo a soltar algo que te llega cada quincena o cada semana, ¿no? Entonces, creo que como emprendedor los altibajos que se tienen de manera monetaria es algo que es otro tema, ¿no? Que quizá podamos tocar en algún momento. Traten de darse tiempo para ustedes, ¿no? Disfruten su vida y no dejen que esas malas energías de envidias, de competencia, les quite esa armonía en su vida. Así es. Y bueno, pues justo son procesos, el empleo y el desempleo, circunstancias de la vida de cualquier persona que ya sea que estudie, no estudie, que decida emprender, trabajar en una empresa. Cada decisión es respetable e individual, pero sobre todo recordar que a veces esas circunstancias externas pueden estar fuera de nuestro control. Lo que sí podemos hacer es siempre ir por la vía de la salud, del cuidado y de la vida, el que siempre procuremos esa parte de no abandonarnos, de proteger nuestro cuerpo, de proteger ese bienestar y dignidad pese a todo en el proceso, y más allá del trabajo, la ausencia de él, lo que construye nuestra salud y bienestar es la forma en la que nosotros nos cuidamos y que el trabajo sea una posibilidad que nos brinde quizás sí ese apoyo, pero que no se vuelva solamente el centro de nuestra vida, ¿vale? Entonces, muy bien. Pues cuéntanos, Alejandro, cómo te pueden encontrar en las redes sociales para aquellos que te quieran seguir. Pues en Facebook y en Instagram estamos como Yin Yang, terapia corporal. Y ahí subimos algunas frases del libro, subimos las terapias que brindamos aquí en el consultorio, se brinda algunas imágenes o historias pues de qué es lo que andamos haciendo en el día. Entonces pues si nos quieren seguir, adelante, ahí pueden ver algunas recomendaciones de algunos libros interesantes que les pueden servir para su cuidado personal. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Fue un poquito más largo, pero espero que lo hayan disfrutado. Háganme saber en los comentarios qué les pareció, si a lo mejor quieren que toquemos algunos de los temas a profundidad de los que hablamos. Y esperen que voy a hacer una práctica corporal para el tema de las pausas en el trabajo, para que lo puedan escuchar aquellos que a lo mejor de repente lo necesiten, ¿vale? Muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like y compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto, y nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye bye.